Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Bueno, saludarlos en esta hora, en este día que Dios ha hecho para bendecirnos. Como de costumbre, les saludo, les bendigo. Que Dios les sea favorable en este día, en esta hora, donde quiera que usted se encuentre, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que esté, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchas bendiciones. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la lectura bíblica. Y luego de la lectura vamos a ir a la oración para que usted me ayude a orar. Busque el libro de Primera de Samuel. Hay una palabra de bendición ahí en Primera de Samuel. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a través de esta palabra, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1. Título de mi Biblia, versión Reina Valera 1960, dice: El arca en tierra de los filisteos. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, dice, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había gravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Padre bendito, Padre amado, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Señor, bendícenos, enséñanos, edifica nuestras vidas, danos la fuerza, la fortaleza que necesitamos, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate a través de esta palabra, Señor. Como siempre lo decimos, derrama milagros, señales, prodigios y maravillas de Dios sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y me los favorezca, hermanos y hermanas amadas en el Señor. Entonces, hemos leído esta parte porque hemos venido predicando de la presencia de Dios. Recuerde que estuvimos hablando de la presencia de Dios en el monte, ¿cierto? Cuando Dios desciende a la tierra, Dios desciende en el monte Sinaí. Él da sus condiciones al pueblo y les dice que Él quiere un reino de sacerdotes santos, gente santa. Él quiere eso, Dios quiere eso en su corazón. Dios siempre ha anhelado un pueblo modelo, un pueblo que pueda dar la talla, pueda dar el ejemplo y el buen ejemplo de santidad. Entonces, no podíamos o no podían acercarse al monte si no estaban totalmente santificados,
totalmente consagrados para Dios, si no, ellos morían. Entonces pasa el tiempo, pasó esto, y el pueblo de Israel tenía conflicto con los filisteos y estaban bajo la mano de los filisteos, pero ahí estaban los de Israel dando batalla, y en una de estas batallas ellos pierden el arca. Si usted lee en el capítulo 4 de lo que acabamos de leer, 1 de Samuel, y el capítulo 5, y usted sigue leyendo el capítulo 6 y 7, usted se va a dar cuenta que los filisteos se habían apropiado del arca como un trofeo de guerra, porque estaban batallando con Israel e Israel había perdido la primera batalla, y ellos van en búsqueda del arca, que en esos entonces estaba a cargo de los hijos de Elí, y los hijos de Elí habían estado haciendo lo malo. Entonces Dios estaba apartado de su pueblo por la desobediencia, y por eso estaban perdiendo la guerra, por eso estaban perdiendo las batallas. Y habían perdido el territorio de Gad y de Cron, habían perdido esos territorios, esas ciudades las habían perdido, estaban los filisteos viviendo ahí, pero pertenecían al territorio de Israel. Entonces vemos esta historia, cómo los filisteos se esfuerzan y vencen en esa batalla y capturan el arca, y es ahí donde se manda a dar aviso a Elí, y Elí se cae hacia atrás y se muere, se desnuca, ¿cierto? Y queda muerto, y ahí nace uno del nieto de Elí, nace justo en ese instante por causa de lo mismo, porque también mueren en esa batalla los hijos de Elí. Entonces se pierde el arca, se la llevan los filisteos, y los filisteos la tienen como trofeo y la colocan al lado de sus dioses. Dice el dios de Dagón. Entonces comienza a pasar un efecto sobrenatural, comienza a manifestarse el poder de Dios, comienza a manifestarse la consecuencia de los hechos y de las decisiones que tomamos nosotros, ¿cierto? Tomamos decisiones muchas veces que van más allá de nuestro conocimiento, van más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Entonces cruzamos límites que no nos corresponden cruzar. Y el pueblo filisteo conocía que Dios era poderoso, que Dios era grande, conocía que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, pero también conocían que cuando el pueblo se portaba mal, cuando el pueblo estaba en desobediencia, conocían que Dios no los ayudaba. Entonces se sumerge este problema, porque esta palabra nace de cuando estábamos hablando del monte, porque Dios no quiere hacernos daño. En su infinito amor, Él no quiere hacer daño a su iglesia, no quiere hacer daño a sus hijos, a sus escogidos, a los que Él quiere como un reino de sacerdotes. Él no los quiere hacer daño. Él quiere gente santa, Él quiere gente que se cuide, que se guarde para Él. Aleluya. Entonces los filisteos se sumergen o entran en este problema y comienzan a vivir estragos, comienzan a vivir el daño de lo que significa tener su presencia, de lo que significa tener su gloria. Recuerde que el arca representa su presencia, representa su gloria, representa la presencia de Dios mismo. En ella está la vara de Aarón, está el maná, está las tablas de la ley. Entonces representa todo esto consagrada, es una arca consagrada, diseñada, todo diseñado por causa de que Dios se lo mostró a Moisés, ¿cierto? Dios le mostró a Moisés cómo tenía que ser todos los utensilios, todas las cosas, y estos filisteos se atrevieron a llevarse el arca y colocarla dentro de su templo con dioses ajenos. ¡Qué terrible! El desconocimiento, la irreverencia, la ignorancia de ellos comienza a pasarles la cuenta, comienza a levantarse el daño. El arca, su presencia comienza a humillar a ese ídolo, a ese dios pagano, ¿cierto? Comienza a humillarlo. ¿Por qué? Porque
tenía que darles a entender Dios que no cualquiera se puede acercar al arca. Y eso yo creo que fue poco lo que comenzó a suceder, porque si alguien se acercaba de los hijos de Israel y entraba y miraba el arca, se moría. Así de simple, moría de inmediato. Entonces comienzan a ver esta manifestación, comienza el arca, de alguna manera la presencia de Dios, a humillar a estos dioses, ¿cierto? Comienzan el daño a la población, comienza un daño de tumores y de ratones, de plagas, una manifestación sobrenatural sobre aquellos lugares donde estaba el arca. Comenzaba a quedar estragos, comenzaban a verse los daños. ¿Por qué entonces yo le leo esto? ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, la presencia de Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Y hoy en día a veces vivimos muchos daños por causa de que no nos santificamos, por causa de que no nos cuidamos y pecamos en la ignorancia de la palabra, pecamos en la ignorancia de no conocer el corazón de Dios. Si Él dijo, yo quiero un reino de sacerdotes, gente santa, nos está hablando a usted y a mí que Él necesita gente santa, gente que tiene que comenzar a conocer la santidad de Dios, a conocer cómo debo ser, cómo puedo ser santo aquí en la tierra, cómo puedo ser santo en estos tiempos, cómo puedo agradar a Dios en santidad. Si Dios exige santidad, si usted se da cuenta en la palabra del Señor, cuando había que entrar al templo o al tabernáculo primeramente, había que entrar al tabernáculo, había un lugar santo y un lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo tenían que prepararse prácticamente un año el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo donde iba a recibir las instrucciones, donde iba a pagar la expiación de la nación, la expiación para él mismo, la expiación para la ciudad. Entonces, todo esto era una preparación. Si yo me doy cuenta, hermano, hermana amada en el Señor, si yo puedo leer las Escrituras y puedo ver, y Dios en todo momento nos exige la santidad, en todo momento nos está exigiendo que debo ser santo, porque yo creo que hoy en día es diferente. No es diferente, es mayor aún, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, mora en cada uno de los que creen en el Señor, que hemos aceptado a Cristo. Él está morando en cada uno de nosotros, está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces nuestra exigencia es mayor. Vemos la historia de los filisteos. Por causa de su desconocimiento, ellos comienzan a darse cuenta, comienzan a despertar, pero después de 7 meses la tuvieron ellos, ¿cierto? 7 meses tuvieron el arca, 7 meses estuvieron con su presencia, pero empezaron a ver los estragos, empezaron a ver los daños, comenzaron a tener que relacionar, ver la causa, por qué esto comenzó a pasar, cuándo comenzó a pasar y por qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Es algo sobrenatural? ¿Qué es esto? Y comienzan a preguntarse, comienzan a ponerse inquietos, comienzan a mandar el arca a otra ciudad y las mandan a la ciudad que habían sido de Israel, la de Gad, la de Ecrón, que eran ciudades donde le pertenecían al pueblo de Israel y ellos las habían conquistado. Entonces las envían a esos lugares pensando que así se iba a aplacar la ira de Dios, se iba a aplacar estos efectos negativos que estaban viviendo. Pero lo que se comienza a ver es que comienza a agravarse el problema. Entonces pasan 7 meses, hermanos, hermana amada en el Señor, 7 meses, si usted lo lee ahí en el capítulo 6, verso 1, dice, estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses, hermanos, hermana amada en el Señor. Yo no sé cuántos meses llevas tú preguntándote el por qué te pasan las cosas, por qué me pasa esto otro, por qué me pasa acá. Porque nosotros, usted y yo, tenemos que andar en santidad. Dios exige a gente santa para poder estar en su reino, para poder estar con el Señor, para poder recibir los beneficios, el favor de Dios. Yo debo santificarme.
Aleluya. Y cada vez que yo busco a Dios me estoy santificando. Cada vez que yo escucho palabra yo me estoy santificando. Cada vez que yo estoy orando me estoy santificando. Hermano, hermana amada en el Señor, por favor escuche bien esto. Cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo estoy orando me estoy santificando. Cada vez que yo ayuno, cada vez que yo hago mi diezmo, mi ofrenda, mis primicias, yo me estoy santificando para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me comienzo a santificar. ¿Y qué es el problema de todos nosotros hoy en día? Es la santificación. Nos cuesta santificarnos, nos cuesta creer en esta palabra santidad. La vemos muy lejana, la vemos muchos años luz de nosotros, pero no es así. Se puede, hermano. Moisés conversaba con Dios cara a cara. Aleluya, cara a cara, dice la Biblia, conversaba con Dios. Moisés, Aarón entraban al lugar santísimo, todos los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, y algunos no salían, algunos salían muertos porque no se habían santificado, porque no habían limpiado su corazón, porque estaban sucios. Que Dios nos ayude, hermano, hermana amada en el Señor. El pueblo filisteo no tenía un corazón limpio, era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía dioses paganos, tenía su idolatría. Entonces ellos no estaban limpios. Entonces cuando no hay gente limpia, cuando no hay un ambiente limpio, cuando no hay una atmósfera limpia, la presencia de Dios comienza a hacer estrago, comienza a hacer daños. Y Dios no quiere hacerte daño. Dios no quiere dañar tu vida. Por eso que esta palabra ha venido y resurge sobre nuestras vidas nuevamente, porque Dios no quiere hacer daño a sus hijos, no quiere hacernos daño. El problema es que nosotros nos hacemos el autodaño por falta del conocimiento. Dice que el pueblo desfallece por falta de conocimiento de la palabra, conocimiento del corazón de Dios. Desconocemos lo que Dios quiere y siempre hemos estado predicando y hablándole, hermano, hermana amada en el Señor. Usted que está ahí en el canal de YouTube, yo le animo en esta hora para que usted pueda decir ahí: Señor, ayúdame a entender, Señor, ayúdame a comprender, ayúdame a aceptar la voluntad del corazón tuyo, Señor. Que Dios nos ayude a poder aceptar su voluntad, porque la voluntad de Él quiere gente santa, quiere un reino de sacerdotes. Lo dijo en el monte Sinaí: yo quiero un reino de sacerdotes, gente santa, escogidos para mí, escogidos, modelos para los demás. Aleluya. Por eso que Dios te llamó, hermano, hermana amada en el Señor. Tú que estás conectado, conectada, Dios te llamó, pero te llamó para que seas un pueblo modelo, para que seas un hijo, una hija modelo, para que puedas atraer a otro, para que puedas entusiasmar a otro, para que venga al reino de Dios, para que otros puedan imitarte a ti. Yo y usted debemos imitar a Jesucristo. Yo y usted debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, para que otros nos imiten a nosotros y vengan e imiten a Jesucristo también. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? 7 meses los filisteos viendo el daño. 7 meses les costó darse cuenta de que el poder de Dios estaba con ellos, que la unción de Dios estaba con ellos, pero no estaba haciendo nada bueno, no estaba pasando nada bueno, llenos de tumores, llenos de ratones, llenos de plagas. Hermanos, hermanas, amadas en el Señor, yo no sé cuántos meses tú estás viviendo cosas adversas, yo no sé cuántos meses que hemos estado viviendo quizás, o te has estado dando cuenta que algo no está bien, y es porque es algo que yo tengo que cambiar. Es algo que yo debo pensar en mí y aceptar que me he equivocado, aceptar que he cometido errores, aceptar que aún no he alcanzado la santidad que Dios exige. Dios exige santidad en toda área de nuestras vidas, y es así. Yo no te lo puedo maquillar, sino que te lo tengo que decir de una y ya, porque Dios quiere gente santa. Él quiere un reino de sacerdotes, gente santa. Diga conmigo: ese soy yo. A mí me quiere Dios.
Dios lo quiere a usted, hermano, hermana amada en el Señor. Dios lo quiere a usted. Pero cuando lo atrae a Él, necesita gente santa. ¿Por qué? Porque si no viene el daño. No es algo que Dios lo ponga porque es un requisito más, sino que es su esencia, es su ser. Él es santo, santo y santo. Él es santo, es muy santo. Por eso es que al lugar se le llamaba lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo yo tengo que purificarme, yo tengo que santificarme, yo tengo que limpiar mi corazón. Mire, si todos estos ejemplos que están ahí en la ley, hoy en día usted y yo es doblemente más santo debo ser ahora. En la gracia es mayor. Por eso que Jesucristo vino para poder abrirnos el velo, rasgar el velo que estaba en el lugar santísimo, para que nosotros, nuestra atmósfera se ampliara, sin dejar la santidad, sin dejar de ser santo, sin dejar de buscar las cosas santas. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Mire, a los filisteos les pasó esto tremendo, tremendamente negativos para ellos, pero comenzaron a reaccionar. Después de 7 meses ellos reaccionan, y es lo que yo anhelo en mi corazón en esta hora, que usted y yo, o yo y usted, podamos reaccionar. Si hemos estado viviendo por largo tiempo cosas adversas, si por largo tiempo hemos repetido una y otra vez las cosas, si por largo tiempo hemos repetido 2, 3, 4 veces, imagínense los filisteos, de donde habían llevado el arca, la envían a... Ellos la tenían en Asdod, de Asdod la enviaron a Gat, y de Gat la enviaron a Ecrón, y de Ecrón comienza y la envían a la ciudad de Israel, de Bet-Semen. Entonces, podemos darnos cuenta, hermano, que mucha gente hoy en día no quiere la santidad, no quiere la presencia de Dios. Y es aquí donde yo quiero que usted pueda tomar esta palabra y darse cuenta que estamos sumergidos en un reino santo. Usted y yo fuimos llamados y usted y yo aceptamos a Cristo. Y Jesucristo, al igual que el Padre, es santo. Si hemos aceptado al Señor Jesús, hermano, hermana amada en el Señor que estás escuchando esta palabra, hemos aceptado las condiciones. Entonces, ¿por qué nos sumergimos en problemas? ¿Por qué cada vez que me acerco a Dios como que las cosas más se me echan a perder? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien ha vivido eso mientras más se acerca a Dios? Como que todo se echa a perder, como que más se complica la cosa. Es porque me acerco sin santidad. Es porque me acerco sin un corazón limpio. Es porque me acerco sin oración, sin ayuno, sin diezmo, sin ofrenda. Me acerco de mala manera. Me acerco a mi manera. Y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es en santidad. Cuando yo me acerco en santidad, el favor de Dios viene sobre mi vida. Puedo entrar al lugar santísimo, puedo entrar a su gracia, a su gloria. Es ahí donde está el favor de Dios. Es ahí donde viene la recompensa de Dios. Es ahí donde yo tengo que permanecer y vivir en ese estilo de vida. Tengo que salir adelante, tengo que darme cuenta, tengo que discernir como los filisteos, tengo que empezar a pensar las cosas que me vienen a mal y por qué me vienen a mal. ¿Por qué si yo estoy con el Señor, si yo estoy sirviendo a Dios, estoy siendo un hacedor de su palabra, por qué las cosas me vienen a mal? Entonces hay niveles, hay áreas en mi vida que yo tengo que santificar. Puedo ser santo en un área, puedo ser santo en otra área, puedo ser santo en muchas más áreas, pero hay áreas que aún no hemos descubierto, hay áreas que aún no hemos descubierto y para eso necesito sumergirme en la palabra, para eso necesito santificarme más, para eso necesito comprender el corazón de Dios.
Él quiere un reino de sacerdotes, gente santa, hermano, hermana amada en el Señor. No podemos quedarnos fuera. Yo le pongo este ejemplo de los filisteos. Ellos se dieron cuenta y comenzaron después de 7 meses. Enviaron el arca de regreso. Usted lo lee en el capítulo 6. Ahí usted comienza a leerlo. Dice, entonces, leamos estos versículos al comienzo. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Estoy leyendo 1 Samuel 6:1. Dice verso 2, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis, dice el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Qué tenían que hacer? Pagar la expiación, devolver el arca, devolver lo que habían tomado, siendo irreverentes, irrespetuosos, y no respetaron el Dios de Israel, no respetaron al Dios de Israel. Hermanos, hermana amada en el Señor, cuando uno hace las cosas irreverentes, cuando usted y yo hacemos las cosas irreverentes, no estamos respetando su presencia. Hoy en día, para usted y para mí, es más complicado aún, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, recuerde que la Biblia dice que hay un pecado que no se perdona, y es hablar mal en contra del Espíritu Santo. Podemos hablar mal en contra de Dios, podemos hablar mal en contra del Hijo de Dios, pero no podemos hablar mal en contra del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, haciéndonos a usted y a mí verdaderos templos de Dios, templos vivientes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos colocan ahí, yo soy templo del Dios viviente, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios? Y su nombre lo dice, Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tengo que ser yo? Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí, y Él va a morar en un cuerpo, en un templo santo, no en un templo contaminado. No contamines tu cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 1 al 30. No lo vamos a leer, pero sí se lo voy a parafrasear un poco lo que es cuando está el hijo de Nabucodonosor. Se recuerda, él comienza a beber con sus príncipes, sus invitados, con toda la gente, y él comienza a beber en los utensilios que había llevado Nabucodonosor del templo de Israel. Cosas sagradas, cosas consagradas para Dios. Y cuando él comienza a hacer eso, dice que vino una mano y empezó a escribir en la pared. Amén. ¿Se acuerda usted de esa historia? Le di el título, el capítulo y el versículo para que usted lo lea en su casa, para que usted se dé cuenta cómo Dios castiga la irreverencia, cómo Dios, el efecto de su poder es contrario cuando hay irreverencia, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando no hay santidad, cuando no hay una consagración, cuando no hay un respeto, un temor a Dios. El efecto de su poder es contrario y es lapidario. Y es lo que nosotros debemos comprender ahora, hermanos y hermanas amadas en el Señor. Usted y yo tenemos que entender esto y entenderlo rápido. Yo le vengo diciendo, usted tiene que apurarse. Yo tengo que apurarme en aprender más, en conocer más a Dios. Yo tengo que apurarme en estudiar más el corazón de Dios, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo Él viene, hermanos, hermana amada en el Señor, y tenemos que estar preparados. Dios viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia santificada. Viene a buscar tu vida y mi vida, pero nuestras vidas tienen que estar santificadas. De lo contrario, seremos de los que diremos Señor, Señor, y no entraremos al reino de los cielos. Y usted y yo tenemos que entrar. Aleluya. ¿Cuántos dicen voy a entrar?
voy a entrar al reino de Dios. Primero de Samuel 6, verso 3 en lenguaje actual dice, ellos le contestaron, si le regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haber capturado. Dice, por haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no les ha dejado de castigar. Dice. Tenemos que entenderlo. Mire, la expiación o expiar es purificar una cosa profanada. Purgar, pagar, reparar. Entonces, ¿cuál es la definición de expiar? Dice, borrar las culpas, purificarse de ellos por medio de algún sacrificio. Purificado, dice, purificar algo profanado como un templo. Usted y yo, hoy en día, gracias a la sangre de Jesucristo, que pagó una y sola vez por nuestros pecados, Él pagó la expiación por ti y por mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria por mi Señor? Gloria por el Rey de Reyes. Él pagó esa expiación. Él pagó esa expiación, hermano, hermana amada en el Señor, entiéndalo en el corazón. Él pagó esa expiación. Por eso que dice que Él te compró a precio de sangre. Porque Él la pagó. Los filisteos tenían que pagar. Tenían que pagar ese atrevimiento, tenían que pagar ese pecado, tenían que pagar ese tremendo error que habían cometido. Se sumergieron en tremendo error, en tremendas plagas de tumores, en plagas de ratones. Se sumergieron en tremendos daños por causa de su irreverencia, por causa de ser falto de respeto, sin temor a Dios. No tuvieron temor de Dios y se llevaron el arca 7 meses. Y eso que no nos pase a nosotros. Mire, usted y yo albergamos al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo acogemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro templo, en nuestro cuerpo. ¿Cuánto dice yo soy templo? Templo del Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo hoy en día, la gracia, por causa de Jesucristo, Él se fue y está a la diestra de Dios Padre e envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos ayude. Si Él está en nosotros, para que el Espíritu Santo se encienda en nosotros en llama, se encienda el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo debo tener una vida santa. Yo debo entender que lo que se hacía en el templo en el pasado, hoy yo tengo que hacerlo en mi vida, todos los días. Esa es la gracia, por eso que la gracia es mayor. Entonces yo le puse aquí, si usted y yo nos damos cuenta que en el pasado estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo y Jesucristo vino y cortó el velo, entonces el lugar santo y el lugar santísimo quedan unidos y el lugar santo y el lugar santísimo es el hábitat de todo creyente en Jesucristo. Aleluya. Diga, ese es mi hábitat. Hoy en día, usted y yo no tenemos otro hábitat, no tenemos otra opción, no hay otro hábitat para el seguidor de Jesucristo, no hay otro hábitat para entrar al reino de los cielos, no hay otro hábitat para que Jesús venga y nos lleve y nos introduzca en su santo reino. No hay otro hábitat, lugar santo y lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo. Ese es mi hábitat. ¿Cuánto están entendiendo? Me emociona esta palabra, hermanos, hermana amada en el Señor. No sé, yo lo veo tan claro. No sé si tú logras verlo, no sé si logras captarlo. Tu hábitat y mi hábitat. Escríbale ahí, mi hábitat y tu hábitat. Es el lugar santo y el lugar santísimo. No hay más hábitat. No hay más opciones para ti ni para mí. No hay más izquierda ni derecha. Solo está el santo y santísimo. Lugar santo y santísimo es donde debemos estar. Ahí debemos estar todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Eso es estar preparado. Eso es estar preparados. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 15, 16. Busque Romanos 15, 16. Romanos 15, 16 dice,
para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Se lo repito, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gloria, 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 aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tenían que hacer los filisteos? Pagar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque estamos santificadas por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser ofrenda agradable para el reino de Dios. Tenemos que ser ofrenda agradable para entrar al reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque Jesucristo pagó el precio. Porque Jesucristo pagó un precio por ti y por mí. Él pagó un precio de sangre. Él hizo el sacrificio perfecto. Él pagó por ti y por mí. Pero ¿sabes? Él no pagó para que tú sigas igual. Él no te compró a precio de sangre para que usted y yo hagamos las del Kiko y las del Caco. No. Él pagó por ti y por mí para tener un reino de sacerdotes santos para Dios. Apocalipsis capítulo 1 verso 6, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entendámoslo, iglesia. Dejémonos de vivir la adversidad del poder de Dios y comencemos a disfrutar el evangelio y comencemos a vivir lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios. Comencemos a vivir el poder benigno de Dios. Y para poder vivir ese poder benigno, yo debo estar en mi hábitat. Debo estar en el hábitat que Dios ha diseñado para mí. Lugar santo y lugar santísimo. Mi cuerpo debe estar en lo santo y en lo santísimo. Aleluya. Todos los días ando en el lugar santo y entro al lugar santísimo cuando oro, cuando me congrego, cuando alabo a Dios, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy haciendo mis diezmos, mis ofrendas, cuando yo estoy sacrificando, estoy en el lugar santísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Efesios 5:1. Efesios 5:1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tengo que imitar? Póngale ahí, tengo que imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo, santo, santo. Yo quiero que usted entienda esta palabra. Yo quiero que usted la tome en su corazón y comience a cambiar su estilo de vida. Comience a cambiar en toda área de su vida. Comience a pensar cuántos meses ha llevado viviendo lo contrario. Y le hemos echado la culpa al diablo. Y le hemos echado la culpa a demonios. Le hemos echado la culpa a brujo y hechicero. Pero déjame decirte, a través de esta palabra, que muchas veces es nuestra responsabilidad. Son nuestras propias acciones, pensamientos, palabras que provocan que el poder benigno de Dios nos traiga daño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a usted y a mí, hermanos, hermana amada en el Señor. Que Dios nos ayude a entender. Mire, estoy terminando. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aleluya, gloria a Dios. El día se acerca, el día viene, Cristo viene. No sabemos ni cuándo Él va a aparecer. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en un rato más. No sabemos. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos en el hábitat correcto? ¿Permanecemos en ese hábitat de santo y lugar santísimo? Permanecemos en el lugar santo, nuestro cuerpo permanece en el lugar santo, nuestro cuerpo entra al lugar santísimo. Si podemos entrar cuantas veces queramos, ¿por qué no lo hacemos? Y si entramos y vienen los estragos, es porque yo debo chequearme, es porque yo debo preguntarme qué estoy haciendo, que no estoy siendo santo para Dios. Le leo esta última y nos vamos. Primera de Timoteo 4, verso 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra, por la oración, por todo lo que hacemos, por todo el devocional diario, nos estamos santificando. De esa manera usted y yo nos santificamos. De esa manera podemos vivir y disfrutar el poder benigno de Dios. La unción, la gracia, la manifestación de su poder será favorable. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Será favorable en favor de tu vida. Donde quiera que estés en esta hora, si estás en tu hogar, vamos a orar. Ayúdame a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hemos exhortado tu palabra. Señor, no queremos que nos pase lo que le pasó a los filisteos. No queremos que nos pase lo que le pasó al hijo de Nabucodonosor. Señor, perdona nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros errores. Perdona, Señor, nuestra falta de santidad. En esta hora, en el nombre soberano de Jesús, oramos delante de ti, Señor, para pedir perdón. Y ayúdanos. Ayúdanos a entender tu corazón. Ayúdanos a imitarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Entendemos a través de tu palabra, Señor, y te damos las gracias por haber pagado el precio. Gracias por haber pagado el precio de expiación por nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestros errores. Gracias por habernos comprado a precio de sangre. Señor, pero entendemos a través de tu palabra, Señor, que debemos movernos en tu hábitat. Debemos movernos donde tú estás. Ayúdanos a movernos, Señor, en el lugar santo y en el lugar santísimo, Señor. Ayúdanos que esos lugares sean nuestro hábitat de hoy en adelante. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a tomar esa decisión, esa determinación como hermanos, como hermana, como iglesia, del más grande hasta el más pequeño, Señor. Podamos vivir los efectos favorables de tu unción, de tu gracia, de tu poder, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, y declaro sobre ellos, Señor, que cada uno comenzará a vivir el poder benigno de Dios. El poder benigno de su gracia, de su unción, de su poder será sobre tu vida. Porque has entendido la palabra, porque has comprendido esta palabra, porque has tomado esta palabra y la vas a comenzar a poner en práctica. Todo aquel que ha tomado esta palabra, toda aquella que ha tomado esta palabra, su vida va a cambiar. Va a haber un antes y un después, va a haber un avivamiento en su vida, va a haber una búsqueda para imitar a Dios, va a haber una búsqueda para estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo en el nombre soberano
soberano de Jesús. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón limpio, con un corazón sincero, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón limpio y sincero, Padre. Señor, ayúdanos a tener esa plena certidumbre de fe. Ayúdanos, Señor, a purificar nuestros corazones en el nombre soberano de Jesús. Ayúdanos, Señor, para estar en tu presencia, lavar nuestros cuerpos, mantenernos firmes, Señor, sin fluctuar. Ayúdanos, Padre Santo, para estar, Señor, amándonos unos a otros, Señor, estimulando a otros, Señor, a las buenas obras. Bendito Señor, ayúdanos y favorécenos grandemente, Señor. Queremos entrar a tu santo reino. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en el hábitat de Dios, en el hábitat de su reino. Lugar santo, lugar santísimo, Señor. Bendigo a tu iglesia en esta hora y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Gracias, bendito Padre, por todo lo que harás. Amén y amén. Me despido, hermanos, hermanas amadas en el Señor. Haga llegar sus diezmos, sus ofrendas, haga llegar sus recursos. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los favorezca grandemente. Y como siempre le decimos, páselo bien, gócese en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao.